Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Bien, quisiera nada más, en primer lugar, darles una sugerencia, y es que, fíjense que cuando estudié en Colombia, la cosa es que ahí descubrí un material muy bueno, un material que además está en línea. Es de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. De hecho, en América Latina, los mejores catequistas y los mejores materiales son de chilenos. Entonces, ahí ellos tienen toda una formación que dura alrededor de 3 años. Entonces, si usted se mete a la Arquidiócesis de Chile y pone ahí la Vicaría General de Pastoral, formación de laicos, ahí lo van a encontrar. Esto es solo para que, les digo esto porque cuando yo estudié y vi este material, prácticamente eran mis clases de teología, pero con lenguaje humano, ¿va? Así, más españolizado, ¿va? Más cool, porque sí, ya en el seminario es otro volado, pero les digo esto porque a veces no sabemos a dónde ir, cómo buscar, y las fuentes ahí están, ¿verdad? Entonces, esta es una bonita y pero muy útil herramienta. De hecho, la ocupo casi siempre. Muy bien. Hablar del Espíritu Santo necesariamente nos lleva a hablar en primer lugar de la Santísima Trinidad. Y lo primero que debemos decir es que, miren, hablar de Dios, Santísima Trinidad, significa sobre todo hablar de una experiencia profunda de comunión y fraternidad. Y eso es una cosa muy práctica para ustedes que son esposos y esposas. ¿Por qué? Porque cuando miren, y quisiera comenzar con este principio, si la fe no nos sirve para la vida, no nos sirve para nada. Así de sencillo. Si la fe no nos sirve para la vida, no nos sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Ya? Entonces, a mí siempre me gusta hacerme esta pregunta. ¿Y este dogma de fe o esta cosa de fe, qué me dice a mí en la vida? Porque saber que Dios es Santísima Trinidad a nadie salva. A nadie lo salva saber que Dios es Santísima Trinidad. A nadie lo salva saber que el Espíritu Santo es la tercera persona del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo cree mejor que usted y que yo que Dios existe, porque lo ha visto. El demonio era un ángel que le servía a Dios y lo miraba. Sabe que Dios es Santísima Trinidad, pero no se salva por eso, porque solo lo sabe. Hay que pasar de aquí a aquí. Entonces, toda la vida de fe, todos los dogmas, todo lo que usted encuentre, hágase la pregunta, ¿y esto cómo lo vivo? Y lo primero que hay que decir entonces es que Dios es Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque en ellos se vive un profundo misterio de comunión y fraternidad. Ellos son uno porque la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo son la misma. Y en la vida matrimonial están llamados esposo y esposa a hacer el gran esfuerzo de que la voluntad de la esposa y la voluntad del esposo sean la misma. Y qué tarea más yuca esa, ¿va? Basta, por ejemplo, remodelar la casa, ¿va? Él piensa en cuánto va a salir y ella piensa en qué bonito va a quedar, ¿no? Totalmente diferente, ¿va? Entonces Dios es uno porque tanto el Padre como el Hijo tienen una única y sola voluntad.
El Padre amar al Hijo y el Hijo amar al Padre. El Padre amar al Hijo y el Hijo amar al Padre. Esa es la única voluntad que tiene. De hecho, si uno ve la vida de Jesús en el Evangelio, Jesús a cada momento dice: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. No tengo otra cosa más que hacer aquí. No he venido a hacer fama, no he venido a morir siquiera, no, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces aquí viene la primera cosa práctica para poder nosotros tener al Espíritu Santo, que es fruto del amor del Padre y del Hijo. La pregunta es si usted, en primer lugar, ha llegado al conocimiento cierto de su esposa y al conocimiento cierto de su esposo. De tal manera que usted, donde ande, sabe cuál es la voluntad de su mujer. Yo he tratado, he hecho el esfuerzo de ir pensando este tema, cómo aplicarlo un poquito también a la vida matrimonial, ¿va? Porque hablarles, mire, venirles a dar una clase de teología, ¿va? Si hoy hasta los políticos son teólogos, ¿va? Todos terminan y que Dios los bendijo, solo así les hace falta hacer, ¿verdad? Todos, va, de Arena, del Frente, todos dicen, y que el Señor bendiga a El Salvador, y va. Vaya, digo yo, nos quieren quitar el trabajo esto, ¿va? Entonces, aquí la pregunta, ¿verdad? A venir a darles una clase de teología y todo eso no me sirve de nada. Entonces aquí viene la primera cosa práctica. Si yo quiero vivir en mi vida la vida del Espíritu Santo, lo primero que debo de hacer es reconocer que mi voluntad está unida a la voluntad de mi esposa y que la voluntad de mi esposa está unida a mi voluntad. Y entonces, fíjese bien, si ambas voluntades están en comunión con la voluntad de Dios, ahí sí. Ese es el meollo de este tema. Ese es el meollo para que este conocimiento pase a hacerse vida. Si en primer lugar yo he llegado al conocimiento de mi esposa, la conozco de tal manera y conozco a mi esposo de tal manera que yo sé cuál es la voluntad de él. Donde camine, donde piense, donde ande, con donde trabaje, lo que sea. Y si usted es capaz también de hacer la voluntad de su cónyuge. Bien, ese es el primer punto entonces. Fruto del amor del Padre, fruto de esta comunión entre el Padre y el Hijo, viene la presencia del Espíritu Santo, como fruto de ese amor, como fruto de esa comunión. Venimos ahora entonces y nos preguntamos, ¿cuál es la tarea? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace entonces en este Dios Santísima Trinidad? Y aquí viene entonces la manifestación de la voluntad de Dios, que Él mismo nos ha dicho. La voluntad del Padre ha sido crear por amor al ser humano. La voluntad del Hijo es salvar lo que el Padre ha creado por amor. Y entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Si el Padre el Padre crea, el Hijo salva, ¿cuál será la tarea del Espíritu Santo? Otra pregunta bien interesante. Otra manera de ver esta presencia del Espíritu Santo es dándonos cuenta que en Dios hay dos movimientos. Uno que ya terminó con la encarnación y uno que inició con la encarnación misma también. Los estudiosos le llaman a eso, el primer movimiento se llama éxodo, el éxodo divino. Todo sale de Dios Padre a través del Hijo por la fuerza del Espíritu Santo. Un éxodo divino. La palabra éxodo significa salida. Fíjese bien. Entonces todo sale del Padre a través del Hijo por la fuerza del Espíritu Santo.
En la encarnación, que yo incluso ya se los he dicho aquí, recuerdo, de Cristo, es la culmen de la creación. Dios desde el principio creó a la humanidad pensando en que su Hijo se iba a encarnar para dignificarlo. Entonces, a partir de la encarnación inicia otro movimiento que los estudiosos le han llamado el éxodo divino, porque la palabra griega éxodos significa retorno. Después de la encarnación comienza un retorno divino. Todo vuelve por la fuerza del Espíritu Santo a través del Hijo al Padre. Dos movimientos íntimamente unidos. Por eso es que San Pablo dice que la creación entera gime con dolores de parto para volver al Padre. Toda la creación entera gime con dolores de parto para volver al Padre. Y en esa etapa estamos. Así que este es otro tip para saber qué es el Espíritu Santo. Ya dije el primero, comunión. Segundo, fuerza para volver. Y entonces, la tercera forma de ver al Espíritu Santo y su misión es esta. El Padre nos crea por su fuerza. De hecho, Él desde el principio, cuando uno estudia la Biblia, el primer idioma que aparece es el arameo. Y en el relato del Génesis, ¿verdad? En el relato del Génesis hay una cosa buenísima, porque dice de que cuando Dios creó al hombre de la tierra, del barro, ¿verdad? Era eso, barro nada más. Entonces dice que Dios, para darle vida, ¿qué hizo? Sopló sobre él. Le dio lo que los arameos le llaman su rúa, su aliento divino. Le transmitió su aliento. Lo que él era le transmitió. Y entonces le dio la capacidad de amar y de conocer. Solo se conoce lo que se ama. Aquí viene otro tip para la vida matrimonial. Hermanos, solo hay amor cuando se conoce. Yo por eso, miren, tal vez no se cae el templo con lo que voy a decir o me saca el padre, ¿va? Que estará viendo por ahí, quizás va a saber, pero estoy yendo por ahí. Pero miren, yo estoy casi convencido que el 80% de los matrimonios no se casan por amor. Aparte que hasta el año antepasado o pasado, que creo que renuncié a ser juez eclesiástico porque ya no me daba el tiempo. Miren, yo estoy convencido además que el 70% de los matrimonios son nulos. Estoy casi convencido. Así de drástico, pero así. Primero porque nos casamos por un montón de cosas que no son amor, desde el embarazo, ¿verdad? Aunque no lo creamos en este tiempo todavía matrimonios de conveniencia, ¿va? Sí, un montón de matrimonios de conveniencia todavía, ¿va? Tenemos también un montón de matrimonios por presión, ¿va? por grave defecto de discreción de juicio. Es decir, son incapaces en ese momento de contraer matrimonio, pero hay algo que los hace que el hombre se tiene que ir para afuera, ¿va? Así, por ejemplo, mi hermano, yo le cuento aquí el ejemplo de mi hermano, ¿va? Mi hermano segundo tenía su novia de años, ¿va? Pero no se casaba, ¿va? Aparte Osorio, los osos, ¿va? Porque los Osorios tremendos, ¿va? Y entonces viene y le sale una beca para irse a estudiar a Alemania y le dice a la novia, mira, me voy. Y la novia le dice, si te vas sin novia. Entonces aquel va, se casa, al menos eso sí por lo civil, antes de irse. Matrimonio, ahí están divorciados ya. No les duró ni 2 años el matrimonio. Aparte amor de lejos, ¿verdad? Felices los 4, ¿va? Entonces,
Entonces nos casamos por un montón de situaciones que no son las correctas. Un montón de situaciones que en realidad no corresponden al ideal de conocerse. Y cuando tú te das cuenta que eres capaz de tener una misma voluntad con aquella persona, es decir, buscar una persona que tenga tus mismos ideales, que tenga tu misma fe, que tenga además tus mismos proyectos de vida, que quiera, pues hay que hacerlo, hay que buscar una persona así. Y la hay. Bien, entonces tenemos aquí otra forma de ver al Espíritu Santo. Es el que nos transmite la capacidad de amar y de conocer. De conocer a Dios y entonces amar a Dios. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Yo a la mayoría, por eso les digo, no sé si se va a caer el templo, pero a mí cuando los hipotes vienen, uno de los dos me dice, mire, es que ¿estás seguro que te querés casar? Sí, padre, pues que sí, yo sé que pues, porque ella ha salido de la casa y todo. Yo le digo, mejor vivan acompañados unos 2, 3 años. Y después hablamos de matrimonio. Por eso les digo, quizás un poco hereje yo, pero prefiero, pues sí, quizás no es lo que ustedes tampoco prediquen y no lo prediquen, no sean mi mal ejemplo, pero yo prefiero que una persona viva 2 años amancebada, como decimos, que aunque no entiendo esa palabra, porque no sé qué es amancebar, pero es como el cuche encebado, una cosa así, pero ¿no? A casarlo y que no se pueda descasar toda la vida. Yo prefiero eso. Prefiero de que él y ella se conozcan y se casen conscientes de lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, la mayoría de personas no se casan conociéndose. Los noviazgos actuales son noviazgos también, no digo que los suyos, pero estamos en una sociedad, y eso así es. Vivimos en una sociedad de lo fácil, en una sociedad de la apariencia, ¿verdad? Uno, por ejemplo, yo me da gracia, yo por eso, cuando he puesto alguna mi foto, ya ni Facebook tengo, pero cuando puse una mi foto, me pongo tal y cual soy, así, con la nariz como es, así, narizón, y con las arrugas que tengo, y así, con las panzas que tengo, o sea, Pero uno de veras ve algún perfil de Facebook, y después ve la realidad y uno dice, disculpe, es su hermana, ¿qué pasó aquí? Dice uno, porque uno de verdad, en serio, es que a mí me ha pasado, me ha pasado. O la foto de cuando tenía 18 años, y más pelo, más músculo, más todo, y hoy pues sí, yo no digo que no, pero no es el mismo. Entonces vivimos en el mundo de la apariencia, nos enamoramos de la apariencia y no del ser. Y cuando descubrimos al ser ya no nos gusta. Y entonces no lo amamos, sino que lo rechazamos, nos empieza a aborrecer cuando pasa la calentura, etcétera de cosas. Bien, entonces el Espíritu Santo es esa capacidad de conocer y de amar. Fíjese bien, ya es la tercera forma de ver al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, además, hermanos, aparece en el Nuevo Testamento en un principio como aparece, lo podríamos decir así, con una presencia discreta. Además, el Espíritu Santo a mí me gusta porque, a diferencia, y aquí yo no sé también si los voy a escandalizar, pero el Espíritu Santo es una presencia discreta. Digo esto porque a veces estamos acostumbrados a grandes manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pensamos como, no sé si a ustedes les he dicho ya, ¿verdad?
Yo una vez tenía un cipote, Juan Carlos se llama, que el cipote malcriado, así, que la familia, pues, todos eran malcriados y todo, y él tenía una de sus teorías, así, a la forma que lo habían criado. Yo recuerdo que cuando recién ordenado ellos se reunían en la comunidad de jóvenes de él, se reunían así en el patio y sus teorías eran así como, miren, les voy a explicar lo que dice Jesús, va. Jesús dice que hay que poner una mejilla si te pegan en la otra, pero ya si te pegan en la boca es otra cosa, decía él, va. Entonces, como él un poco así explicaba la vida cristiana, va. Otra vez no, el baboso decía, no, decía, es que yo digo que la vida cristiana, decía, es, para ser buen cristiano hay que ser hipócrita, decía. ¿Y por qué decís eso, Juan Carlos? Le decían los otros hipócritas. Es que yo veo al Padre, decía, que él un montón de viejas le caen mal, pero él como las atiende de bien, decía, ¿verdad? Entonces, claro, hay que ser hipócrita para ser cristiano, decía él, ¿no? Entonces, un poco él tenía esas teorías, ¿no? Y una vez cuando lo llevo a retiro porque había cumplido la edad, claro, lo encuentro sentado, todo bravo, ¿va? Y le digo, Juan Carlos, ¿qué te pasa? No, me dijo, es que mire, yo no siento al Espíritu Santo, ¿no? Mire, la fulana empieza la oración, cae llorando, una gran chillazón que le agarran. Y mire, el otro baboso le pone la mano y ¡pum! Cae también. Y a mí ni las patas se me aguadean, padre, me decía. No, hombre, Carlos, ¿crees que no me devolves los $25 del retiro? Me dijo así. Claro, porque a veces tenemos esa idea del Espíritu Santo. Tenemos la idea de que, mire, padre, yo allá cuando estaba con el padre Martín, no sé qué, viera, ¿verdad? Viera de que yo sentía un escalofrío, padre. Claro, le digo yo, con el gran chiflón de aire acondicionado, usted no siente escalofrío, me digo. O sea, no es que me esté burlando de eso, pero la verdad es que yo soy un poco escéptico en esas cosas. No digo que no. ¿Cómo no? Y si lo siente así, bendito sea Dios. Pero es que ya voy a decir en realidad cuál es la manifestación más profunda y cuál es la misión verdadera del Espíritu Santo. Y no es hacernos caer en descanso. Es darnos paz. Es de hacernos descansar, sí, pero no de esa manera. Que se puede manifestar así hablando en lenguas, ¿cómo no? Se puede manifestar y hay gente llena del Espíritu Santo que hace eso, pero si solo hace eso, nada más hablar en lenguas y de vez en cuando hablar mal de la gente, tal vez ahí yo también tengo mi reparo. Claro, una vez me dice, padre, mira que yo cuando estaba ahí en la oración profunda, cómo sentía mi pecho y no sé qué. Mire, yo sentía que el corazón, ¿verdad? Y le digo yo, mire, hija, cuando a mí me iban a robar el carro, me pusieron una pistola aquí, me la chasquearon y yo sentí una cosa en el corazón también, ¿verdad? Y no era el Espíritu Santo, era otra cosa más profunda quizás, pero desde lo más profundo, ¿verdad? Pero no era el Espíritu Santo definitivamente. Y usted lo puede sentir así, ¿no? Pero el Espíritu Santo, hermanos, es esa presencia discreta. Y comenzó discretamente. El ser humano más lleno del Espíritu Santo fue la Virgen María. Yo no conozco otro ser humano más lleno que ella. A Jesús lo descartamos porque es verdadero Dios y verdadero hombre y además pertenece a la Santísima Trinidad, entonces queda descartado. Pero después de Jesús, yo no conozco, si usted lo conoce a otro más lleno del Espíritu Santo, me lo presenta. Pero yo no conozco a otro ser humano más lleno del Espíritu Santo que a nuestra Madre, la Virgen María. Y la primera obra que hizo el Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María fue fecundarlo para que en este mundo se hiciera presente Dios. Esa ha sido la obra más grande. No cayó en el Espíritu Santo, no se puso a rozar ni a llorar,
ni tampoco danzó como David, nada de eso hizo. Y inmediatamente quedó llena del Espíritu Santo y dio un fruto. ¿Cuál fue el fruto? El primer fruto que le dio fue Jesús. Y el primer fruto, la primera prueba que ella quedó llena del Espíritu Santo y que llevaba a Jesús en su vientre, ¿cuál fue? Dice la palabra de Dios que una vez llena del Espíritu Santo y fecundado Jesús en su vientre, partió a servir a su prima Isabel y se quedó con ella 3 meses. Una presencia discreta. No anunció, no lo publicó, no hizo eventos solamente. Ahora, yo con esto no quiero decirme ya no compren tickets para ir, ya no compren. ¿Cómo no? Sigan yendo, si les hace bien, si se sienten bien, si les ayuda, háganlo, ¿va? Yo no estoy diciendo eso. Yo en mi parroquia hago las horas santas como el padre fulano de tal las hace, ¿verdad? Así, porque a la gente le gusta, a mí me gustan. Yo crecí así también, allá en la Miramonte donde soy, Monseñor Urrutia las hacía así con los que se separaron, ¿va? De Dei Verbum, porque ya eran muchos, dijeron, entonces ya no alcanzaba para todo, entonces se separaron, ¿va? Una separación económica que sirvió de bendición, ¿va? O sea, también yo digo las cosas como, ¿verdad? No soy Mauricio Funes, pero digo las cosas así también, ¿va? Entonces, pero es interesante, ¿va? Es interesante porque la Virgen María, la primera obra que quedó en su corazón fue fecundar en su vientre a Jesús. Y la primera manifestación que Jesús estaba en su vientre fue ir a servir. Entonces eso es lo primero, ¿verdad? Que la presencia del Espíritu Santo es una presencia discreta, y además es una promesa para la vida de todos. Eso es la otra cosa bonita, miren, que a nadie, que el Espíritu Santo no es un bien exclusivo de nadie. Esa es la otra cosa más maravillosa para mí. Nadie está excluido del Espíritu Santo. Aquí no hay grados, ¿va? Usted tiene más y aquel tiene menos, ¿va? Aquel porque habla en lenguas, aquel porque predica o aquel porque celebra la misa está más lleno del Espíritu Santo. Padre, que usted está más lleno del Espíritu Santo, mentira. Yo no me siento más lleno del Espíritu Santo que nadie. Porque no es eso lo que creo, porque no es eso lo que dice la Biblia tampoco. A cada uno le ha dado su ministerio. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu le da su ministerio a todos por igual. Pues así es. Yo le decía a unos hipotes, porque hemos abierto una carpintería en Huizúcar para rescatar bolitos, que andan en zumba y todas esas cosas. Entonces, y darles oportunidad de trabajo. Y una cosa maravillosa. Yo tengo 4 licenciaturas. Y créanme, no puedo partir la madera como ellos lo hacen. Un tornillo como ellos lo ponen, no lo puedo. ¿De qué me sirven 4 licenciaturas? Decía yo esta semana. De nada. De nada para eso, porque ese es el don que le ha dado Dios a él. A lo mejor a él lo pone con un micrófono y le tiemblan las patas, más que a mí. Entonces, el mismo Espíritu le da a todos por igual su presencia, pero se manifiesta de una manera diferente. Y este Espíritu entonces es discreto en la vida del ser humano. Es discreto, pero convierte y hace. ¿Cuál es entonces esta presencia dentro de la iglesia del Espíritu Santo? Ustedes en primer lugar saben que cuando Jesús termina su obra en el mundo,
entonces envía otro paráclito, porque el primer paráclito es Él. El paráclito es el que sostiene, ¿verdad? Por ejemplo, en esto, los que les gusta el fútbol, ¿verdad? El paráclito es el caño transversal, ¿verdad? Perdón, el paráclito son los tubos que sostienen el caño transversal. Esos son los paráclitos de la meta. Entonces, el primer paráclito fue Cristo. El segundo paráclito es el Espíritu Santo cuando Él vuelve al Padre. Y entonces, como les decía yo este domingo, el Espíritu Santo, fíjense bien, tiene otra segunda manifestación. Si bien es cierto que su primera manifestación es que en nuestra vida se reproduzca la vida de Cristo, igual como lo hizo en María, la segunda obra que Él hace es la iglesia. Dice que el día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, nació la iglesia. Por eso este domingo no era la fiesta del Espíritu Santo, era la fiesta de la iglesia. Hay que saber entender. Este domingo no celebrábamos al Espíritu Santo. Este domingo celebrábamos el nacimiento de la iglesia. Entonces la segunda cosa que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia es hacernos iglesia. Es hacernos partícipes de la misión de Cristo. ¿Y cuál es la misión de Cristo? Aquí viene. ¿Ustedes se han preguntado cuál es la misión de Cristo? Correcto, muy bien. Yo he venido para una cosa, dice el Señor, y lo dice en el Evangelio, para que conozcan al Padre y a quien envió. Esa es la gran misión de Jesús, mostrarnos al Padre. Y el Papa San Juan Pablo II nos dijo que la imagen más grande de Dios Padre es ser misericordioso. Ser misericordioso. Entonces aquí podemos nosotros ver otro elemento. El Espíritu Santo, hermanos, cuando viene a la vida de una persona en la iglesia, lo primero que quiere darle también es vida. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Por eso un cristiano no puede estar triste, ha dicho el Papa Francisco. ¿Va? Esas caras de limón agrio, dice él, no lo digo yo. Esas caras de limón agrio no pueden estar en la presencia de un cristiano. El cristiano debe de ser una persona positiva, proactiva, una persona optimista, que disfrute la vida y que da vida además. Un cristiano no puede, por eso les decía yo en el retiro, me encanta lo que decía San Agustín: ama y haz lo que quieras porque el amor no te va a dejar hacer el mal. Ama y haz lo que quieras porque el amor no te va a dejar hacer el mal. Dar vida, si usted es un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, no va a poder hacer otra cosa sino darle vida a los demás, comenzando en primer lugar por su cónyuge. Dele vida. Llénelo de su vida, de su rúa. Rúa, acuérdese, se acuerda de la palabra que comenzamos diciendo. Llénelo de su rúa. Llénela de verdad. ¿Y qué significa llenarla de vida? Mire, dignificarlo. Dice, eso significa, mire que yo soy capaz, ¿verdad? Eso, mire, mejor lo explico con un ejemplo. Yo tengo mi compadre en el puerto, ¿verdad? Que el hombre tiene una mujer excepcional, mi comadre, ¿va? Él es, ¿verdad? Era concejal y profesor de la alcaldía, cuando yo estuve por allá. Y entonces viene y la mujer, mi comadre, comenzó a trabajar.
Y claro, ¿verdad? Es de esos matrimonios un poco machistas, ¿verdad? Entonces la mujer tenía, digo machistas, pues yo me imagino que ustedes no son así, ¿verdad? Entonces la mujer, además de que iba a trabajar ¿verdad? Fuera de la casa, tenía que lavar, planchar, cocinar, cuidar a los hijos, ¿verdad? Todas esas cosas que si nos cobrara la esposa, sacar un sueldo extra, ¿va? Y buen sueldo, ¿va? Porque imagínese usted, ¿va? Yo a mí me toca, ¿va? Tengo que pagar porque me planchen, porque me laven, porque cocinen, ¿verdad? Porque hagan la limpieza en la casa. Imagínese usted le cobraran eso, por lavar, por planchar, por cocinar, ¿no? Por cuidar a los hijos. Y cualquier trabajito en la noche que se paga doble, además, ¿verdad? Entonces, ¿va? Están más fregados, ¿va? Entonces todavía aparte de eso, vengo yo y le digo, mire, compadre, porque hay 4 hijos, ¿verdad? 4 hijos, y le digo, mire, compadre, cómprele una lavadora, hombre, aunque sea eso. No, me dice, que si uno trata muy bien a la mujer después, viera cómo se le suben encima, ¿va? Me dice. Dar vida, ¿va? Eso no es darle vida a la esposa. Eso no es darle vida al esposo cuando yo no soy capaz de considerarla, ver su sacrificio, su esfuerzo, ¿verdad? Cuando yo no soy capaz de eso. Veo que estamos apretados y sigo gastando, veo que ella se esfuerza y no le doy ninguna, pues sí, ¿verdad? Porque hay esposos que de verdad no le dan a veces a la mujer libertad para comprarse aunque sea un pintalabios, ¿no? Casi quisieran que comprarle un ladrillo de esos de barro y con eso se pasaran raspándolo para limpiársela, para que se pasaran la boca, para que no estén tan, ¿va? Chelosas y echarse el polvito ese, ¿va? Entonces a veces pensamos que porque tú eres el que trabaja, tú eres el que manda, ¿va? Eso no es darle vida a la esposa. Dar vida significa cumplir la misión que Cristo nos dice, que ¿cuál es? Esposos, ¿no? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿No? Dando la vida, ¿no? Así la amó, ¿va? Entonces, el Espíritu Santo en la iglesia entonces tiene esa tarea de santificarnos. Nos quiere dar vida para que demos vida, pero también nos quiere santificar. ¿Y qué significa santificar? Mira, hermano, santificar para mí significa, les digo esto porque tenemos tantas formas de ver la santidad. Una vez yo haciendo pastoral vocacional, es decir, viendo qué jóvenes podían entrar al seminario, voy por allá por un pueblo y en un municipio ahí, le pregunto yo a la maestra en estas escuelas católicas, mire, ¿y aquí quién cree que tiene vocación? Carlos, me dijo, que ese niño es un santo, me dijo. ¿Cómo un santo? Si ese niño sí trae para padrecito, me dijo. De veras, le digo, ¿y por qué dice que qué milagros hace Carlos? Le digo. Ay, me dijo, mire, él ahí trae su comidita y no ve que se la quitan y él no dice nada. De veras, le digo yo. ¿Y qué más milagros hace Carlos? ¿Vale? Digo yo. Mire, las niñas le pegan y él solo le hace solo puja, es un Cristo, me dijo así. Yo ya no le dije nada, dije yo, Carlitos, de santo no sé, pero de tonto tiene todo, ¿verdad? Entonces a veces nosotros podemos pensar que la santidad es eso, va a bajar la cabeza, va, porque miren, las mujeres así han pensado que es la santidad y hasta como lo dicen heroicamente, es que yo le he aguantado a mi marido, le dicen a las hijas, ¿va? Le he aguantado heroicamente. No, es que la santidad no es aguantar. Que conste. La santidad es otra cosa. La santidad es hacer las cosas de este mundo con un sentido extraordinario. Es hacer nuestras obligaciones y cumplir nuestros deberes con un sentido divino. La mamá que cocina se santifica cocinando.
El hombre que trabaja se santifica trabajando. Esa es la santidad. Es que en tu vida actúe Cristo. Y entonces el Espíritu Santo, que es Señor y santificador de la iglesia, te hará entonces, si tú eres un hombre lleno, por ejemplo, si usted es un gerente lleno del Espíritu Santo, va a ser un buen gerente. Una señora ya me dice, ay padre, viera, me quieren echar del trabajo, pero yo aquí le he venido a pedir a Dios. Y le digo, ¿por qué te quieren echar? Pues sí, es que llego tarde, padre, pero yo llego tarde porque como he estado en vigilia, padre, entonces pues sí. Perdóneme, ahí hay un problema cristiano. El problema es que ella no ha entendido. Que no es porque usted vino a misa o porque estuvo en vigilia y al día siguiente le toca trabajar, que tiene autorización para llegar tarde. O incluso, más todavía concretamente, es que padre, yo voy a misa aunque él no venga. Yo ahí lo dejo. Momento. Su primera iglesia es su familia. Esa es su primera iglesia. Su primera iglesia es su esposo, su esposa. Y si ve que va cayendo, no se canse de levantarlo, no lo deje. Si no, no ha entendido muy bien. Su primera iglesia son sus hijos. ¿No? Son sus hijos también. Y eso no hay que dejar que los eduquen otros, edúquelos usted. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo no va a dejar que se los eduque la muchacha, que se los eduque la televisión, o que pensar que porque le está pagando un colegio súper carísimo, con los padres no sé qué, pues sí ya, porque está con los padrecitos, ¿verdad? Mejor no digo de cuáles, pero con los padrecitos por ahí va. Entonces, no son, los curas no tenemos hijos, no sabemos cómo educar hijos, ¿va? Entonces, ¿cómo eso? Caminar entonces en el Espíritu Santo, queridos hermanos, también es caminar con la comunidad. Es decir, así como lo hacen ustedes. Porque como les decía al principio, el Espíritu Santo lo hermoso es que para todos. Y así como ustedes, por ejemplo, aterrizando esto, necesitan de alguien, de un hermano que venga y comparta, también ese hermano que está compartiendo aquí necesita de su fe, necesita de su testimonio, necesita de su amor, necesita de su palabra. Yo, por ejemplo, admiro a muchos laicos. Yo, nada menos ahora estaba yo comiendo con un amigo que es el que me ayuda con las construcciones de la parroquia, o una cosa así, y yo lo admiro tanto. Miren, ese hombre era antes perdidísimo, yo lo conocí, ¿verdad? Ese sí que no perdonaba nada, ¿va? De verdad. Bolo, no perdonaba mujer, además queda bien así. Se convierte después de una experiencia fuerte de Dios, entra a la vida de la iglesia, lo santifica el Espíritu Santo. Y un día llega y me dicen su verdad, mira, padre, me dicen, ¿y qué hago? ¿Por qué? Le digo, yo no quiero volver, porque yo conocí lo que no es tener vida en el pecado. Pero mira, me dijo, yo si sigo en el trabajo que estoy, voy a caer con la secretaria. No, y se lo estoy diciendo en serio. Miren, y yo lo aconsejé y le dije, pues tienes que ver cómo, bueno, le di. Miren, a la semana, a los 8 días, me dice, mira, me dice, padre, renuncié. Prefiero no tener trabajo a serle infiel a mi mujer. Puchica, dije, sí. Y a veces uno como juega, a veces uno como deja abierta la ventana para que entre el pecado, a veces uno como anda con medias tintas. Entonces, yo de su testimonio agarré tanto para mi vida. Entonces, todos necesitamos caminar en la iglesia y reconocer con humildad que tú y yo nos necesitamos.
que tú y tu esposa, ya aterrizando más a su vida, que tú necesitas de tu esposa y tu esposa necesita de ti también. Que el Señor Jesús nos ayude entonces en este buen propósito de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Gracias.